Estupendo. Bueno, muy buenas tardes y muy buenos días a todos. Para los que nos estáis siguiendo desde otro lado del charco, por decirlo así de una manera, y bienvenidos a este webinar que hemos llamado Gamificación, dinámicas de juego aplicadas a los negocios. Para este interesante webinar nos acompaña el profesor David Fernández Cristóbal, que es profesor habitual en nuestra Escuela de Negocios, y decir de él que, bueno, de su formación es ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid, MBA por el Instituto de Empresa y máster en Dirección Aseguradora por la Universidad Pontificia de Salamanca. Esto también le ha llevado, entiendo, David, que esta formación de la parte de Dirección Aseguradora y también de MBA a que actualmente seas gerente de negocio en Mutua Madrileña. Mutua Madrileña, para los que no lo conocéis, que es raro que no la conozcáis, es una compañía de seguros líder en España. En Madrid seguro y en España pues, también. También. ¿Vale? Previamente me gusta decir, David, que antes a gerente de negocio estabas en toda la parte de innovación de negocio de Mutua Madrileña y en EUDE, fruto también de tu experiencia y tu formación, pues eres profesor de la parte de emprendimiento, de innovación y nuevas tecnologías de transformación digital en nuestros alumnos de MBA y de otros programas que impartimos en la escuela. David, pues todo tuyo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Muchas gracias a ti. Y nada, espero, bueno, encantado primero de estar con vosotros, de compartir este tiempo con vosotros y espero que os sea de agrado la presentación y espero que os abra un poco, sobre todo mi intención es hoy intentar abrir la mente de esto de la gamificación más allá de los videojuegos de toda la vida, ¿no? Que conocemos todos seguro y ver un poco cómo esto lo podemos aplicar en el día a día de nuestra empresa, ¿no? En este sentido, para empezar, ahora os cuento un poco cómo os voy a estructurar estos 45 minutos, 50 minutos que vamos a estar. En primer lugar, comentaros que cualquier pregunta que vayáis teniendo, me podéis interrumpir en cualquier momento por el chat, que a mí no me molesta, yo al contrario, y yo creo que las cosas cuando se están viendo, pues mejor verlas, comentarlas en ese preciso momento. Y si no, al final de la sesión, como me imagino que en todas estas webinars que tenéis, quedo abierto a todas las preguntas que queráis y bueno, por ahí por la presentación, aquí si queréis tenéis mis datos de contacto, en LinkedIn podéis contactar conmigo y cualquier duda que os plantee, igual estoy a vuestra entera disposición, ¿no? Para comenzar, yo os quería preguntar esto, ¿no? Seguramente esto es una situación que se da en nuestro día a día, ¿no? Tanto si vamos por el metro, si vamos a nuestra casa, si vamos a nuestra oficina, ¿no? Y siempre optamos pues, por la opción más, la mayoría de la gente opta por una opción más cómoda, ¿no? Somos un poco vagos, entre comillas, ¿no? Optamos por la opción de subir nuestras escaleras mecánicas cuando al lado están nuestras escaleras manuales, ¿no? Entonces, yo la pregunta que lancé al aire es, si imaginaos que fuerais el metro de la ciudad que fuera, por ejemplo, de aquí de Madrid, ¿no? ¿Cómo revertiríamos esta situación, ¿no? ¿Cómo al final, imaginaos que fuéramos el Ayuntamiento de Madrid y dijéramos, oye, es que yo quiero realmente que la gente, pues, mejorar su salud, ¿no? Que haga ejercicio físico y demás, ¿no? Y esta situación no acompaña, ¿no? Entonces, ante esta situación, esta ciudad en concreto, ¿por qué optó, ¿no? Os pongo un vídeo y lo vais a ver.
Pues, perdonad, que sale otra vez. Pues esto al final, en el fondo, es de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? De cómo al final el juego, lo que es la gamificación, puede hacer que las personas en un momento dado cambien sus comportamientos, ¿no? Cambien sus comportamientos ante un objetivo concreto que se tenga, ¿no? Si al final yo os preguntara a vosotros, oye, ¿qué tienen en común estas dos imágenes, ¿no? Pues seguramente pensaríais, oye, veis enseguida a la derecha un videojuego, gente trabajando, no entiendo muy bien, ¿no? Y al final, las preguntas que cabe hacerse aquí es, ¿realmente podemos cambiar un proceso aparentemente aburrido a algo divertido? ¿O cómo puedo orientar a mis empleados, o en este caso que veíamos de la escalera, cómo puedo orientar a las personas, a los ciudadanos, a los empleados, en mi empresa, a los clientes, a mis usuarios, hacia un objetivo concreto, ¿no? Pues de esto va precisamente la gamificación y es lo que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy, ¿no? Os voy a poner un par de ejemplos más antes de empezar más en la parte más conceptual o teórica, ¿no? de que vamos a ir desde a la esencia de qué es la gamificación a cómo establecer o cómo montar un proceso de gamificación en vuestra empresa y luego comentaremos de pasada los aspectos fundamentales que trata la gamificación, ¿no? Y para terminar, os pondré algunos ejemplos reales que seguramente algunos conozcáis, ¿no? Que han utilizado la gamificación exitosamente en sus diferentes procesos de negocio, ¿no? En este sentido, como publicaba el BBVA ya hace unos años, en general nos gusta jugar a todos nos gusta jugar, ¿no? Esta encuesta que se hizo en su día hablaba de que el 70% de los altos ejecutivos hacen un receso cada día para jugar algo, en su casa, en el móvil, a lo que sea. Un 72% de los hogares se juega, en un 72% de los hogares se juega o con un ordenador o con videojuegos, lo cual me imagino que a muchos de vosotros nos sorprenderá, ¿no? Sobre todo aquellos que estáis un poco más enganchados al Fortnite o a juegos de estos tipos de móvil, ¿no? Y por otra parte, decían que el 18% de los jugadores tienen menos de 18 años. El 53% tiene de 18 a 49 y el 29% más del 50%. O sea, que es que al final muchas veces asociamos el juego, las ganas de jugar con gente joven, con niños, con adolescentes, y no es así. Al final a todos nos gusta jugar, cada uno en su medida, cada uno con sus objetivos, con sus motivaciones, pero en el fondo a todos nos gusta jugar, ¿no? Y como decía Diane Ackerman, jugar es la manera favorita que tiene nuestro cerebro para aprender. Y sin duda alguna es así. Es decir, aprendemos mejor cuando lo hacemos de una forma divertida, de una forma amena, jugando. Conseguimos un aprendizaje y que ese aprendizaje luego quede más interiorizado, ¿no? Y a su vez, Jane McConigal decía que jugar es productivo, ¿no? Al final, produce una emoción positiva, más fuerte que las relaciones sociales. Un sentimiento de cumplir con un objetivo, ofreciendo a los jugadores una oportunidad de alcanzar metas claras. Y esto, al final, es la gamificación. Si yo, otro ejemplo real que os traigo aquí, si yo os dijera, oye, en el año 2017, el aeropuerto de Ámsterdam se planteó algo que muchas ciudades, muchas empresas, incluso muchas casas se venían planteando, ¿no? Algo tan sencillo como cuando una persona iba al baño, a un urinario, por ejemplo, en este caso el aeropuerto de Ámsterdam, tenían unos problemas importantes en que, bueno, debido a temas posiblemente de poco civismo, que la gente pues orinaba fuera del urinario, de los urinarios, ¿no? Y dejaba todo manchado y demás, ¿no? Entonces, ¿qué se planteó en ese momento? Se planteó algo tan sencillo como en el urinario poner una imagen, una pegatina de una mosca, de un insecto, ¿no? Y a raíz de ahí, fijaros, con algo tan sencillo como esto, donde el objetivo era claro, el objetivo era mejorar la limpieza de los urinarios del aeropuerto de Ámsterdam. La dinámica, en este caso, fue una dinámica de juego muy fácil, muy sencilla. No podemos extrapolar esto a un proceso de negocio, evidentemente, pero es sobre todo para que veáis el ejemplo concreto, ¿no? Esto provocó que mejorara en un 85% la limpieza de los urinarios del aeropuerto de Ámsterdam.
Es realmente un dato espectacular, ¿no? Al final esto también se basa en teorías del comportamiento humano, ¿no? que van muy ligadas a la parte posiblemente de la gamificación, ¿no? Y con todo ello, además, ¿qué sucede? Que hoy en día los comportamientos de las personas están cambiando. Están cambiando. Ahí hay lo que veíamos antes de cómo jugaba la gente y vemos que ahora juega gente joven, gente mayor, gente de edad mediana. La gente se agrupa más en comunidades, el tema competitivo en los juegos digitales y demás. Y aparte luego también la tecnología ha evolucionado, ¿no? Vemos como tecnologías tales como el Big Data, economía, las tendencias sociales como la economía colaborativa, el mayor sentido de pertenencia a determinadas marcas de las personas y el menor a otras más tradicionales, ¿no? Esos comportamientos más a nivel de redes sociales, de grupos y demás, como la realidad virtual y la realidad aumentada se potencia, ¿no? Un ejemplo claro lo vimos hace poco hace unos 3-4 años fue, ¿no? Lo del Pokémon, el Pokémon Go, como al final, en base a un juego súper sencillo que utilizaba todo este tema de realidad virtual y realidad aumentada, veíamos cómo la gente empezó de repente a engancharse a esos temas, ¿no? Y también vimos que la forma de monetizar eso muchas veces era dirigir, por ejemplo, a las personas a determinados restaurantes, ¿no? Pues eso también en el fondo es un poco gamificación, ¿no? Como al final, a través de un juego, tú orientas a las personas a que vayan a consumir a un restaurante concreto, ¿no? Y bueno, todas estas situaciones lo que están provocando es que la gamificación ya, no ahora, sino ya en los últimos años, ¿no? Posiblemente en los últimos 5, 6, 7 años, cada vez se vaya empleando más por las compañías, ¿no? Y claro, el concepto de qué es la gamificación realmente, ¿no? La gamificación, ¿qué es? Pues la gamificación no es más que la utilización de técnicas y elementos de juego en unos entornos y aplicaciones que no tienen por qué ser lúdicas, no entendamos gamificación con los juegos de divertimento de toda la vida, sino es la utilización de esas técnicas y elementos de juego en unos entornos no lúdicos con objeto de alcanzar un objetivo concreto. Y esto es importante, ¿no? Un objetivo concreto. Lo más importante en una dinámica de gamificación es saber qué objetivo perseguimos. Y en torno a ese objetivo, empezar a construir. Y luego en las mediciones que haga tendré que ver si he cumplido ese objetivo o no, ¿no? ¿Y con esto qué pasa? Que en la gamificación, pues que está demostrado que, empíricamente además, que la utilización de dinámicas de juego, en un momento dado, lo que ayudan es siempre que se haga de una forma apropiada, a incrementar la consecución de estos objetivos que se hayan podido marcar en un momento determinado, ¿no? Asimismo, en los últimos años, el empleo de estas técnicas está en auge, ¿no? ¿Por qué? Pues primero por el propio auge de los videojuegos y por otra por la digitalización, ¿no? Digamos que la tecnología y la digitalización lo que ha posibilitado, como igual que está posibilitando el cambio en muchos sectores, en la gamificación también está posibilitando que, digamos, los juegos puedan primero llegar a más personas y lograr más engagement con aquellas personas, ¿no? Y al final cada vez más empresas, cada vez más utilizan la gamificación en sus procesos de negocio para conseguir sus objetivos. Unos objetivos que pueden ser de distinta índole, como veremos más adelante, ¿no? Pero conviene no confundir gamificación con cualquier cosa, ¿no? La gamificación, en el fondo, es el medio para conseguir el fin. Pero cuidado, no es el fin. Esto no se trata de convertir todo en un juego, o todo en conseguir puntos, o todo en entrar en competencia con otros usuarios. No es hacer un videojuego con imágenes súper chulas, súper bonitas, espectaculares. Y tampoco es plantear juegos o retos a los empleados o clientes sin tener un objetivo claro. Al final, ¿el fin cuál es? La consecución de ese objetivo. Y la gamificación lo que tiene que ser es un medio que posibilite o facilite la consecución de este fin, ¿no? Esto es ahora es lo mismo que cuando hablamos de tecnología, ¿no? Mucha gente cuando empieza a hablar de, por ejemplo, un proceso de innovación, un nuevo modelo de innovación, un nuevo producto, un nuevo servicio, enseguida utiliza la tecnología, ¿no? Utiliza la tecnología, pero la tecnología no deja de ser un medio para conseguir el fin. Es decir, si yo lanzo un modelo de negocio
en el cual intento cubrir la necesidad de un usuario, de un cliente, ese es el fin. Conseguir dar una solución a un problema, una necesidad que pueda tener un cliente. Y el medio es la tecnología. Pues aquí pasa un poco igual. Digamos que el fin es ese objetivo que yo tengo, cambiar ese comportamiento, orientar ese comportamiento de mi usuario, de mi cliente, de mi empleado, de quien sea. Y para ello, lo que se está utilizando cada vez más es la gamificación como medio para conseguir esos objetivos, ¿no? Os quería plantear, supongo que muchos de vosotros conocéis Menti, ¿no? Entonces me gustaría, un segundo que voy a compartir la pantalla. Un segundo, a ver, aquí está. Me gustaría, por favor, si es posible, los que estéis, y así compruebo si alguno se me ha dormido ya o estáis atentos realmente. Realmente con esto que os he contado de la gamificación, me gustaría que entrarais en menti.com, tenéis aquí arriba las instrucciones, menti.com, y metierais este código, 30565063. Y me dijerais 3 usos que creéis que se le puede dar hoy en día a la gamificación. Palabras rápidas, es decir, oye, se le puede usar para captar clientes, para fidelizar, para lo que queráis. ¿Qué 3 usos creéis, por lo poco que os he contado hasta ahora, que se le puede dar hoy en día a la gamificación? ¿O para qué 3 objetivos se puede plantear hoy en día la gamificación? ¿Vale? Venga, os dejo 2 o 3 minutillos y así compruebo si todos estamos ahí atentos. Entramos en menti.com, ¿vale? Menti.com, me meto yo también. Y metemos, efectivamente, ya estáis alguno. Metemos el código y vais incluyendo las 3 cosas en las que creáis o 3 objetivos que creáis para los que puede servir hoy en día la gamificación, ¿no? Venga. 7 personas me han contestado. Venga, un poquito más. Os dejo un minutillo. Muy bien. Veo que estabais despiertos, que había gente ahí atendiendo. Bien. Muy bien. 20 personas. Venga, doy 30 segundos más. Vale. Bueno, pues mirando el gráfico, sabéis un poco cómo van estos gráficos, os lo explico así en 5 segundos. Son gráficos que en función de las palabras que se nombran, digamos, las que se nombran más veces aparecen en un tamaño mayor y más posicionadas en el centro, ¿no? Y me hace gracia, sí, porque, bueno, al final muchos de vosotros habéis hablado de, oye, que uno de los grandes objetivos o grande que se suelen utilizar en la gamificación es la capacitación, ¿no? Unos llamáis capacitación, otros educación, enseñar mejor, ¿no? Interiorizar conceptos, pues al final es uno de los objetivos, sin duda, sí, sí, y ahora lo veremos, ¿no? Digamos que aquí, por lo que estamos viendo, habláis de temas más internos y temas más externos, ¿no? La parte capacitación y educación es de las más votadas por distintas frases y palabras. Luego habláis también de negocios. Entiendo que negocios, luego ya hay alguno que lo desglosa, ¿no? Hay un tema interesante que habláis ahí de posicionamiento de marca, ¿no? En fidelización de clientes lo habéis nombrado algunos de vosotros con distintas palabras. Habéis nombrado también innovación, ¿no? Cómo al final se puede innovar a través de la gamificación, pues sin duda sí, ¿no? Diferenciación de marca, imagen de marca, ¿no? Gestión del talento, educación de los procesos, bien, sentido de pertenencia, mejorar la relación entre los empleados, clima organizacional o clima laboral, romper rutinas, ¿no? Este punto me gusta, ¿no?
Romper rutinas, yo lo llamaría, y entiendo que el que lo ha puesto iba por ahí, o las personas que lo habéis puesto, que veo otra palabra parecida, en el fondo es para trabajar procesos de gestión del cambio, ¿no? Es decir, cuando queremos llevar a cabo un gran cambio en la compañía, imaginaros, yo qué sé, ahora que están muy de moda las metodologías ágiles de proyectos, ¿no? Pues yo quiero implantar que mi organización trabaje con metodologías ágiles de proyectos, ¿no? Oye, pues eso conlleva una gestión del cambio, ¿no? La gente que estaba acostumbrada a trabajar de una manera ahora tiene que cambiar y trabajar de otra, ¿no? Pues para ese cambio de rutinas, romper rutinas como lo he hecho aquí, gestión del cambio también sirve, ¿no? Creatividad, innovación. Alguno todavía sigue poniendo mejora de procesos, muy bien. Fidelización, orientación a compras, bien. Brindar mejor customer experience, si habláis por ahí, publicidad, liderazgo. Bueno, en general está muy bien, sí. La verdad es que me parece muy interesante vuestras reflexiones. Volviendo un poco, voy a volver, si os parece, a la presentación, ¿vale? Y os cuento yo lo que yo creo que... Un segundo. Bien. Bien. Pues, ¿dónde se utiliza? Que muchos de los usos los habéis comentado vosotros antes, ¿no? Pero si yo tuviera que dividir en dos grandes bloques, primero diría interno, es decir, en primer lugar la gamificación que se usa dentro de una empresa, en la propia empresa. ¿Para qué? Para orientar a determinados comportamientos u objetivos a empleados y a la empresa. Es decir, pues había puntos que hablabais antes de capacitación, de formación, ¿no? Para la formación de empleados, para la gestión del cambio que hablabais antes y demás, ¿no? Y por otra parte, se utiliza también a nivel externo, ¿no? A nivel externo, ¿cómo? Pues en clientes, partners u otros agentes externos, ¿no? Ahí entran, pues, lo que habéis hablado antes, de fidelización de clientes, de posicionamiento de marca, de mejora de esa imagen de marca, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo os dijera en internos, pues en internos, por ejemplo, ¿qué cosas tenemos aquí? Pues lo que hablábamos antes hace un momento, precisamente. Las dos que habéis mencionado vosotros en el gráfico, ¿no? La parte de gestión del cambio y la parte de formación, ¿no? Por otra parte también, ¿qué otros usos se le puede dar? Pues para motivar e implicar a los empleados, como ese sentido de pertenencia que también habéis hablado alguno de vosotros en el gráfico de palabras que acabamos de ver, incluso para fidelizar empleados y para atraer ese talento, para retener ese talento que hoy en día las empresas cada vez más, sobre todo en determinados perfiles de empleados, se ven abocadas a intentar fidelizar a empleados, a intentar retenerlos, ¿no? Entonces, pues para eso también puede servir, ¿no? Para orientar objetivos y comportamientos de empleados, ¿no? Por ejemplo, en ventas, ¿no? Oye, quiero que los empleados se orienten, aparte del clásico objetivo de ventas que yo ponía, oye, quiero que pongas vas a hay que vender 100 productos, ¿no? Pues más allá que el puro objetivo frío, pues todo eso también se puede gamificar, ¿no? Para lograrlo. Parte de comunicación interna y transmisión de la cultura corporativa con eventos internos, temas de salud interna, salud y bienestar interno, la parte de selección de empleados y atracción del talento, etcétera, etcétera, ¿no? Y a nivel externo. A nivel externo, pues, por ejemplo, lo que hablabais antes, comunicar posicionamiento e imagen de marca, ¿no? Una de las más importantes. Cómo al final puede dar una imagen más fresca, más innovadora, más digital, incluso en ocasiones, ¿no? A nivel de comunicación externa y publicidad, lo que hablabais antes también, creo que alguien ponía por ahí el tema de publicidad, ¿no? Luego está siempre ahí, que pongo entre interrogantes y entre comillas, el tema de viralización, ¿no? Pues no siempre las estrategias de gamificación se hacen virales, ¿no? Pero la verdad es que sería un buen objetivo, ¿no? Porque nos ahorraría mucho dinero en publicidad, ¿no? Luego, orientación hacia determinados comportamientos y formación, ¿no? Os pongo un ejemplo. Imaginaros ahora que está muy de moda entre las empresas desarrollar todos sus canales digitales, ¿no? Yo al final, hay clientes más tradicionales en una empresa, ¿no? El cliente que estaba acostumbrado, imaginaos por ejemplo a un banco, ¿no? El cliente que estaba acostumbrado en un banco a ir a la sucursal bancaria, ¿no? Poco a poco los bancos que intentan redireccionar, como casi todas las compañías, a sus canales digitales, ¿no? ¿Por qué? Porque al final supone un ahorro de costes importante, además creas una relación en la cual puedes estar más en su día a día, identificar más sus comportamientos. No os voy a contar todos los beneficios porque ya lo sabéis, ¿no? Pues yo precisamente puedo llevar a cabo acciones de gamificación orientadas a que estas personas precisamente cada vez más utilicen los canales digitales frente
a los canales más físicos, ¿no? Luego veremos un ejemplo que además fue uno de los grandes precursores aquí de la gamificación en España, como es el del BBVA, ¿no? Luego os enseñaré un vídeo y os pondré el ejemplo en concreto, ¿vale? Luego, interacción con la marca, ¿no? Y obtención de información. Muchas veces la gamificación se hace como fuente de información, ¿no? Oye, mediante dinámicas de juego yo consigo que las personas, los clientes, de una forma inconsciente, por decirlo de alguna manera, me den esa información o interactúen más conmigo, digamos, esté más en el día a día de un cliente, ¿no? Hoy en día, el objetivo de muchas empresas, sobre todo de aquellas que antiguamente contactaban muy poco con los clientes o momentos muy puntuales del año, pues cada vez la relación sea más fluida, ¿no? Cada vez, digamos, que el cliente me tenga en su top of mind, ¿no? Esté en su día a día, ¿no? También, ¿por qué no?, mejorar la salud y bienestar de los clientes, ¿no? Y lo vemos como muchas compañías de salud, de seguros o deportivas, pues utilizan determinada gamificación, como por ejemplo Nike, que también veremos luego el ejemplo, cómo utiliza la gamificación para en un momento dado orientar hacia hábitos saludables, con wearables y demás, a las personas, ¿no? Y a partir de ahí también consiguen ese vínculo con el cliente, digamos, esa imagen de marca y muchas de las cosas que comentamos aquí, ¿no? Luego fomento de cuestiones sociales y otros temas que también pueden ser de interés, ¿no? Y claro, para llevar a cabo todo este proceso de gamificación, digo, oye, imaginaros que yo el día de mañana decís, oye, vale, me voy a lanzar a esto de la gamificación, me ha gustado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Qué proceso tengo que seguir desde mi punto de vista? Esto, cada uno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero, ¿qué pasos tengo que dar para que yo pueda conseguir o desarrollar esa dinámica o ese proyecto de gamificación, ¿no? En primer lugar, como hemos hablado antes, y fundamental, lo básico, lo imprescindible, el punto de partida de todo esto, mis objetivos. Tengo que definir cuáles son mis objetivos. Y en mis objetivos definir entre principales y secundarios. Y ahí tengo que tener claro quiénes son mis jugadores y en qué empresa estoy. ¿Qué imagen tiene mi empresa frente a los jugadores, ¿no? Mis objetivos pues pueden ser lo que hablábamos antes: fidelización, captación, prescripción, imagen de marca, reducción de costes, todos los usos que hemos visto antes y los que queréis más, ¿no? Y detrás de estos objetivos, evidentemente, también te tendré que definir unos indicadores sobre los que realizar el seguimiento y en los que estar muy encima para poder poco a poco ir trabajando sobre esos objetivos y ver que se están cumpliendo, ¿no? Una vez que tengo esos objetivos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar en profundidad quién es mi target o mis potenciales jugadores. A veces mis potenciales jugadores, por ejemplo, pueden ser todos mis clientes o solo un segmento de clientes. Todos mis empleados o solo un segmento de empleados. Pero los tengo que tener bien identificados y a partir de ahí analizarlos. Analizar a mis potenciales jugadores. ¿Por qué? Porque tengo que saber en todo momento cuáles son sus motivaciones, qué les interesa y qué no, cómo se comportan. Es decir, tengo que saber cómo actúan, porque el juego que yo desarrolle para conseguir esos objetivos que hemos descrito anteriormente tendrá que tener muy en cuenta a esos usuarios y tendrá que apalancarse en sus características, en sus comportamientos, motivaciones e intereses, ¿no? Y a partir de ahí, cuando yo los tenga bien identificados, tengo que construir una propuesta de valor suficientemente interesante. ¿Para qué? Para que esos jugadores al final, primero, empiecen a jugar a mi juego y segundo, permanezca en el tiempo ese juego o esa activación del juego, el tiempo que yo considere necesario para poder conseguir esos objetivos que yo he definido. Y pongo entre paréntesis, y validación. ¿A qué me refiero con validación? Con que cuando yo defino una propuesta de valor, antes de lanzarla al mercado y ponerla en marcha, primero tendré que hablar con esos usuarios o con esos potenciales jugadores para ver si realmente le atrae. No solo se trata de definirla, sino también en un momento dado de validarla con ellos, ver qué les gusta, ver qué les resulta atractivo, porque si no, a lo mejor puedo llegar a lanzar luego un juego, una gamificación que a la gente no le atraiga y que fracase. Entonces, para que no fracase, antes de lanzarla al mercado, voy a validar esa propuesta. Es decir,
cómo va a ser ese juego, qué cosas las trae, qué cosas le daría, no le daría y demás, ¿no? Y cuidado que nunca, no tienen por qué ser siempre cosas monetarias, ¿eh? En tercer lugar, tengo que analizar y conceptualizar cómo va a ser mi juego. A partir de esos usuarios, esos objetivos y esa propuesta de valor, yo empiezo a definir mi proyecto. Es decir, mi proyecto de qué parte se compone, ¿no? En primer lugar, de una historia, ¿no? ¿Cómo va a ser la historia de mi juego? ¿Qué dinámicas voy a utilizar? Los objetivos que hemos mencionado antes, qué retos o problemas o situaciones les voy a plantear a los usuarios, a los jugadores, para que resuelvan, para que todo sea, digamos, como un juego, una dinámica en la cual se planteen retos, problemas, situaciones, ¿no? Esto se va a hacer a través de personajes o no, qué componentes, acciones, elementos, restricciones, estética, qué tecnología o qué plataformas voy a utilizar, ¿no? Cuando ya tengo todo esto, lo que tengo que hacer es diseñar, hacer lo que es el diseño creativo. Pero fijaros que mucha gente dice, no, voy a empezar a hacer una pantalla bonita. No, esto es en el cuarto punto. O sea, la estética sin duda va a terminar de poner el lazo a mi regalo, es decir, va a terminar de hacerlo más atractivo todavía y más bonito el juego. Pero si yo antes no he hecho mi trabajo en las tres principales etapas, mi estrategia de gamificación seguro que fracasa, ¿no? A partir de ahí, bueno, ejecutaré el proyecto con una solución operativa y una solución gráfica y sobre todo con ese diseño creativo, ¿no? Y por último, llevaré a cabo lo que es el lanzamiento y comunicación básico. ¿Por qué? Porque si al final yo creo una gamificación, un proyecto de gamificación muy bonito, muy bien hecho, muy bien ejecutado, que los 4 puntos anteriores están súper bien trabajados, que es ideal, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Que si yo no se la hago llegar a mis usuarios, a mis potenciales jugadores, pues no servirá de nada. Por eso, primero, tendré que ponerla en marcha y tendré que lanzar acciones de comunicación o un plan de comunicación específico, tanto del kick-off del proyecto como el plan recurrente de comunicación primero, para que muchos usuarios de mis potenciales jugadores, de los que yo considero mi target, lo conozcan, puedan jugar y luego, poco a poco, pueda mantenerles vivos en este juego. Y por último, lo que estaría sería más el seguimiento, ¿no? El seguimiento de estas iniciativas, que es fundamental. Y además es fundamental hacerlo prácticamente online, el seguimiento. Es decir, cualquier cambio, cualquier situación, me debe servir a mí para pivotar mi juego. Es decir, para en un momento dado cambiar las orientaciones que yo estoy dando o las motivaciones, ¿no? Tengo que hacer un seguimiento constante para premiar a aquellos usuarios que realmente estén acercándose a mis objetivos, para orientar, para hacer un cambio de orientación a aquellos otros que no lo estén logrando, ¿no? Al final, como cualquier juego, yo tengo que estar atento y como cualquier situación en la vida, a cambios que se produzcan para intentar reaccionar cuanto antes. Y más en este caso, porque un juego lo que tiene es que te puede enganchar, te puede gustar en un principio, te puede enganchar, pero en un momento dado te puede desenganchar. Y en función de la duración que tú quieras que tenga esa estrategia, ese proyecto de gamificación, esa dinámica de gamificación, deberás estar mucho más atento a ese seguimiento y a esa retroactividad y retroalimentación de lo que se vaya sucediendo a lo largo del mismo, ¿no? ¿Y qué aspectos hay que tener en cuenta, ¿no? 5 puntos fundamentales. En primer lugar, lo que hablábamos antes, identificación clara de objetivos. Y el juego debe estar totalmente alineado con estos objetivos. Para lo cual es importante, antes de lanzar una estrategia, un proyecto de gamificación, evaluar lo que hay en el mercado, evaluar qué está funcionando, qué no, evaluar cuáles son las tendencias, cuáles son las best practices, ¿no? Y sobre todo, el tipo de jugadores, ¿no? Conocer el objetivo y tipo de jugadores, lo que hablamos antes, ¿no? Como decíamos hace un ratillo, la gamificación no deja de ser un medio para conseguir un fin, ¿no? En segundo lugar, establecer qué líneas de actuación tengo que llevar a cabo para conseguir mis objetivos. O sea, si yo tengo claro mis objetivos, segundo es, ¿cómo consigo mejor esos objetivos? Y la pregunta que me tengo que hacer, porque aquí la cuestión no es gamificar por gamificar. Aquí la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿realmente la gamificación es la mejor forma de conseguirlo? Es decir, ¿una estrategia de gamificación es la mejor forma de conseguir ese objetivo? ¿O hay otras formas mejores de hacerlo, más baratas, más efectivas, más operativas, como queráis decir, ¿no?
esta pregunta me la tengo que hacer. No voy a gamificar, venga, gamifico cualquier cosa, no. Si realmente la gamificación va a ayudar a conseguir de mejor manera esos objetivos que otras alternativas, ¿no? Por otra parte, tiene que haber una percepción win-win del usuario. Es decir, esto está muy bien. Yo oriento a objetivos a los jugadores, vale. Pero si el jugador, el usuario, no percibe que él gana, que gana él también algo, ¿qué sucede? Que pronto se desmotivará. Es decir, al final tiene que haber un pequeño equilibrio entre el win, los beneficios que esto conlleva a la empresa y el beneficio que conlleva al usuario. Si el usuario no ve que percibe un beneficio, que repito, no tiene que ser económico, ahora hablamos en un ratillo de algunos de ellos, rápidamente se desmotivará, ¿no? Por otra, el cuarto punto, lo que hablábamos antes, ¿no? De la comunicación interna, digo, la comunicación de la gamificación, ¿no? Tengo que dar a conocer el juego entre los potenciales jugadores y sobre todo mantener vivo este juego en su top of mind. Es decir, esos recordatorios, esas activaciones de usuarios cuando te caiga un poco su participación en mi juego, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por último, la selección de la tecnología apropiada. Pues aquí habrá que ver, oye, en un momento dado, en función del presupuesto que tenga, del coste, de la idoneidad, de la necesidad de adaptación de esto, ¿no? Podré optar por un tipo de solución más estándar o un SaaS, un Software as a Service, o por plataformas modulares o por un desarrollo ad hoc, ¿no? Deberé prestar mucha atención a la usabilidad, ¿no? Deberé prestar mucha atención también a qué dispositivos tiene mi target, ¿no? A veces digo, oye, pues es que mi target, imaginaos, son personas que están poco familiarizadas con la tecnología, entonces me tengo que ir a una tecnología más sencilla, o al contrario, ¿no? A lo mejor tengo que plantearme, evidentemente, que mi web, para empezar, que todo sea mobile, a través de una app o no, o para que esté más movilizado. Es decir, toda la solución tecnológica tiene que adaptarse también a quién tengo detrás, quiénes son mis jugadores, cuáles son los objetivos y cuál es la solución idónea, óptima, tanto en cuanto a la efectividad de mi objetivo como la eficiencia de mis costes, ¿no? Y esto es lo que os quería contar, ¿no? Un ejemplo aquí, por hacer un paréntesis, un ejemplo es de los grandes dinamizadores, ¿no? de la gamificación en España, fue el BBVA, ¿no? El BBVA lanzó lo que se llamaba el BBVA Game en su día. Estamos hablando creo que de 2012, por ahí, ¿no? Y en palabras de su creador, el objetivo que teníamos era aplicar distintas mecánicas y dinámicas de juego. ¿Para qué? Para orientar a las personas, a los usuarios, a utilizar cada vez, a familiarizarse con la banca online. Eran años en los que pues, la digitalización o el número de personas que trabajaban con la banca online y que hacían sus transacciones con las áreas personales, web o la banca online, era menor, ¿no? Entonces, el BBVA lanzó esta iniciativa de gamificación encaminada precisamente a eso, a cómo hacer que cada vez más usuarios consigan consigan ellos que utilicen la banca online, ¿no? Data del año 2011. Esto estaba englobado en su estrategia de transformación digital que tenía el banco entonces, ¿no? Y que continúa. El éxito fue bastante elevado, ¿no? 272.000 clientes se registraron y realizaron transacciones. ¿Qué otros beneficios? Antes hablamos de objetivos principales y objetivos secundarios, ¿no? El objetivo principal era usuarios registrados y transacciones realizadas a través de la parte online, ¿no? Lo consiguieron. 272.000 clientes registrados y transacciones realizadas. Y luego tenían otros objetivos secundarios que fueron consiguiendo, ¿no? Como la mejora de la imagen de marca, ¿no? La vinculación a una compañía digital fresca y demás, los fans en redes sociales, consiguieron un premio, Gamification Awards, y luego posteriormente ampliaron, que los que seáis más futboleros lo habréis visto, ampliaron a no clientes. Empezaron con lo que eran los clientes y ampliaron luego a no clientes como vía posiblemente de captación y de leads para temas de no clientes y asuntos no financieros, con la Liga BBVA, la Liga de Fútbol, que hasta hace unos años estuvo patrocinando a la Liga Española de Fútbol, ¿no? Y para que tengáis una imagen de cómo era esta iniciativa, cómo fue, os voy a poner un vídeo, ¿vale? Para que lo veáis.
¿Sabes que hay un juego en el que ganas premios solo por usar bbva.es para realizar tus consultas y operaciones? Se llama BBVA Game y funciona así. Primero entras en bbva.es y haces clic en BBVA Game. La primera vez tendrás que registrarte con un apodo y un email. Una vez dentro, aceptas un reto. Lo realizas como te indicamos. Y celebras que acabas de conseguir puntos BBVA Game. Ahora tú decides qué haces con ellos. Puedes canjearlos por un premio directo, o quizá prefieras cambiarlos por participaciones para nuestros sorteos. Recuerda este consejo. Cuanto más juegues, más puntos consigues y, por tanto, más probabilidad tienes de resultar ganador. Y vuelta a empezar. Como ves, con BBVA Game, ganar premios es tan fácil como usar la web de BBVA para gestionar tus consultas y operaciones. Pues si veis, realmente empezamos a ver muchos de los puntos que hablábamos, ¿no? Orientación de clientes hacia un objetivo claro, que es más, oye, familiarizarse con las diferentes opciones que tenían en la web, en el área digital del banco, ¿no? Es decir, aquella persona que hace una transferencia y se va al banco, pues que lo sepa hacer de aquí, que consulte sus movimientos, que lo sepa hacer de aquí. Y veis que cada reto, en el fondo lo que ellos llamaban reto, era una acción concreta dentro de la web, para que tú aprendieras a hacerla y cuando la habías hecho, ya te familiarizaras y dijeras, oye, qué sencillo es esto. Y la siguiente vez que la tuvieras que hacer, la hicieras a través del área web y no de la oficina bancaria, ¿no? Con ello iba, evidentemente, asociado la parte de los premios, ¿no? Si yo os dijera al final, porque claro, estamos aquí hablando de premios, objetivos, la gamificación, por decirlo de alguna manera, tiene dos partes importantes. Una es lo que son las dinámicas de juego. ¿Qué es la dinámica de juego? Es decir, la dinámica de juego es esa parte inicial que hemos visto en las primeras fases para definir un proceso como este, ¿no? Es la propuesta de valor al usuario. Es el qué del juego, ¿no? Las directrices del juego, cómo va a funcionar el juego, cómo se alinea con los targets, cómo consigue esos objetivos, ¿no? Por ejemplo, ambientación de la historia del juego, qué objetivos, premios, recompensas, identidades, forma de competir. Y por otra parte está lo que son las mecánicas del juego, que es el cómo. Es decir, las dinámicas es el qué y las mecánicas es el cómo. Pues las reglas concreto, la técnica que me va a permitir conseguir puntos, los niveles que voy a alcanzar, los retos o desafíos, las clasificaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el error más común y que debe evitarse? Que muchas veces en los juegos, en las dinámicas de gamificación, se intentan premiar más las mecánicas de juego sin tener claras las dinámicas. Lo primero que hay que tener claro son las dinámicas y a partir de las dinámicas construir las mecánicas. Es decir, lo más importante definir son las dinámicas. Las mecánicas vienen después, que también son importantes, pero tienen que venir siempre después, ¿no? ¿Y qué elementos? En cuanto a elementos de la gamificación, ¿no? Y esto, si queréis, lo vamos a pasar un poco más rápido, que tampoco os quiero aburrir, ¿no? Pero el juego, pues al final, cosas que hay que definir. Si va a ser individual o colectivo. Es decir, si yo voy a conseguir puntos solo o me tengo que reunir con un grupo o con un equipo para conseguirlo, ¿no? Es muy importante lo que hablamos, la historia, la ambientación. Esto no va a estar solo con, venga, una cosa sencilla, no. A veces hay que montar, hay dinámica de gamificación que montan una historia en torno, yo qué sé, a un caso de espionaje, puede ser en cuanto a una situación concreta en la calle. La creatividad estética y ambientación del juego es importante también. Y sobre todo es importante adaptarlo a la imagen de marca de la empresa, ¿no? Si os dais cuenta, esto que hemos visto en el BBVA era un vídeo de demostración con las reglas e instrucciones muy genéricas. Eso es importante también, porque el usuario cuando entra en una gamificación no se quiere aprender 50 reglas. Él quiere que el juego sea súper sencillo, que tenga claro qué tiene que hacer y cuáles son los beneficios. El vídeo este de BBVA yo creo que lo refleja muy bien. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué quiero que hagas? ¿Y qué beneficios vas a obtener? Y luego me lo repite todo rápido.
sea, tiene que quedar claro, tiene que ser una cosa súper sencilla, ¿no? No debemos evitar estos extensos manuales, ¿no? Y luego, por otra parte, tiene que existir una estructuración y lógica con objetivos parciales y totales, ¿no? Pero los objetivos, claro, siempre estamos hablando de los retos, objetivos, por ejemplo, estos que planteaba el BBVA, ¿no? Al final los desafíos deben ser retadores, pero alcanzables. ¿Por qué? Porque si no son alcanzables, si son demasiado fáciles, digamos, la esencia de la gamificación se va a perder, porque al usuario se va a aburrir. Si son demasiado complicados, voy a conseguir que el usuario abandone, ¿no? Y entonces, si yo aquí tengo mi complejidad del juego y el tiempo que va pasando, ¿qué pasa? Que un juego normalmente tendrá que ir evolucionando cada vez a ser más complejo. Si lo hago demasiado complejo al principio, ¿qué sucede? Que me puedo desesperar y dejar de jugar porque es demasiado complicado. Si es demasiado fácil, ¿qué puede suceder? Que me termine aburriendo y lo deje. Entonces, en el equilibrio está la virtud, ¿no? Que vaya creciendo en complejidad según el usuario vaya aprendiendo a utilizarlo, ¿no? Con una evolución progresiva tanto en dificultad como en entendimiento, ¿no? Por otra parte, los jugadores, ¿no? Lo que hablábamos antes, debemos conocer quiénes son los potenciales jugadores. Dentro de los potenciales jugadores siempre hay perfiles, ¿no? Hay perfiles muy distinguidos. Hay personas que buscan más el tema de explorar. Hay otros que buscan más tema de sociabilización. Otros son ambiciosos, ¿no? Quieren premios, quieren que les regalen cosas. Y otros, por último, son más triunfadores, les gusta ganar. Son muy competitivos, les gusta ganar a todo. Pues también tengo que identificar o saber identificar esos jugadores. O a nivel general en la dinámica o cuando ya estén jugando, intentarlos clasificar porque cada uno tendrá una motivación diferente, ¿no? Se suelen hacer representaciones virtuales en avatares. Tiene que tener un protagonismo importante en la historia. Y también es importante el tema de que al final tengan unos recursos limitados. ¿Por qué? Porque si al final, por ejemplo, en cuanto a tiempo, en cuanto a vida, si yo dejo, por ejemplo, para imaginaos el BBVA, para que la gente aprenda a hacer una transferencia, dejo 2 meses, pierde un poco el enganche del jugador. Sin embargo, si le doy, oye, en los próximos le pongo una misión, en plan un reto importante, así contando una historia de que en los próximos 3 días tiene que hacer una transferencia. Está llamando a la inmediatez, ¿no? Y eso dinamiza mucho más a las personas, ¿no? También el hecho de formar comunidades, ¿no? El hecho de crear comunidades, de interactuar entre ellos y la colaboración y formación de equipos ayuda bastante a la potenciación de los jugadores, ¿no? Luego, por otra parte, está todo el tema de ranking, niveles, puntos, ¿no? Aquí veis esto que si fuera una cebolla iríamos distribuyendo en capas. Partimos de una esencia, de un punto esencial que son los puntos, en los cuales pues al final son unas evidencias para el usuario que le dan feedback de cómo va avanzando en el juego, ¿no? Sirven también un poquito para orientar al usuario cuál es su grado de avance del juego. Pero esos puntos, a su vez, se tienen que agrupar en niveles, ¿no? En niveles que me permitan conseguir esos retos, me permitan esa motivación más allá de un simple número, ¿no? Oye, yo al superar un determinado número de niveles paso del nivel plata al nivel oro y del oro al platino, ¿no? Y después de esto, después de esos niveles, también el tema competitivo, ¿no? El tema del ranking, ¿no? Que al final lo que estimula es la competencia, ¿no? Sobre todo en aquellos usuarios que les gusta estar primero en los rankings y demás, ¿no? Este ranking, como os decía antes, puede ser más individual o grupal, ¿no? Y a partir de ese ranking, ya como última parte o última esencia, estaría el tema de las certificaciones, ¿no? Oye, es que esta certificación solo lo pueden alcanzar y le da un estatus y un reconocimiento a determinadas personas que lo alcancen. Al final, ¿qué pasa? Que en la medida posible, y como os contaba, ves, esto es un ejemplo que habla de esto, de ranking, de medallas, de puntos y demás, que tampoco, como vamos un poquillo justo de tiempo, tampoco insistimos mucho. Estos son un poco las mecánicas de juegos y los deseos humanos, ¿no? Que tienen que ver, pues muchas veces los puntos van asociados al premio, sin embargo los bienes virtuales, la autoexpresión, el logro más a los desafíos, bueno, hay todas unas teorías de comportamiento, ¿no? Y llegamos a la parte de incentivos, ¿no? Al final yo tengo que integrar los incentivos con las motivaciones de los usuarios, las que sean, me da igual. Esos incentivos no tienen por qué ser solo económicos o en forma de premios, pueden ser tangibles o intangibles.
Es decir, puede ser desde un tema de reconocimiento hasta un tema de un regalo, como hacía el BBVA, un premio por hacer determinada transacción, ¿no? Lo que pasa es que lo más importante es que llegue al mayor número posible de usuarios. De nada me sirve hacer un super premio para el ganador y que haya un solo ganador. ¿Por qué? Porque al final llegará un momento en el que cuando tú estés lejos de ese ganador, te desmotivarás y dejarás de jugar. Lo suyo es que afecte al mayor número posible de usuarios y que cada uno en sus niveles incluso. Lo ideal sería para todos los usuarios, pero sobre todo que cada uno en sus niveles pueda competir o en sus niveles pueda lograr esos premios, ¿no? No desmotivar por el hecho de que ya no puedo alcanzar esa meta, ¿no? Y en cuanto a tipos de incentivos, ahí ya os digo, desde económicos, como pueden ser dinero, premios, productos o servicios, aspiracionales, ¿no? Por ejemplo, experiencias exclusivas, tipo de, oye, un sorteo, una entrada de la Champions League, ¿no? De la final de la Champions League, pues es un tema más aspiracional. Emocionales, ¿no? Como superación de niveles, reconocimiento, estatus. Y el incentivo en todo momento debe ser personalizable y sobre todo reconocer siempre acción-reacción. Es decir, una persona hace algo, le debo reconocer por su participación e involucración. Muchas veces se utilizan aceleradores para que la gente empiece a jugar. Es decir, el momento más crítico del juego es... Hay dos momentos críticos. Uno es el empezar a jugar, es decir, conseguir que la gente empiece a jugar, porque además cuanta más gente haya jugando, el efecto llamada va a ser mayor y esto va a ir ramificándose. Y en segundo lugar, intentar mantener activo a los usuarios que van decayendo, ¿vale? Y luego, por último, la parte de seguimiento y dinamización, que es más ardua, pero bueno, lo que os comentaba, debe haber un seguimiento constante, monitorización, midiendo y empleando la información en tiempo real, ¿vale? En pro de la iniciativa, interacción con los usuarios y el feedback en tiempo real, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto lo paso si queréis más rápido. Y luego, los beneficios de la gamificación. Yo creo que después de esto nos han debido quedar claro a todos, ¿no? Al final es la forma más natural de orientar comportamientos. Es decir, como decíamos al principio de la presentación, la forma más fácil de aprender es jugando. La forma más fácil de orientar un comportamiento es jugando. A su vez, fortalece nuestra imagen de marca. Crea más vínculo con y más engagement con nuestros clientes, ¿no? A su vez, puedo generar más datos e información de forma inconsciente en los clientes y tengo una comunicación mucho más fluida, directa y menos intrusiva con los clientes. Le puedo, a través del juego, lanzar determinados mensajes que de otra manera los podría ver como más intrusivos, como pueden ser mensajes publicitarios y demás, ¿no? Esto, por ejemplo, y os pongo ahora 4 o 5 ejemplos y acabamos, ¿no? Esto es una aplicación, ¿no? Attribity, que habla de que, digamos, es un software as a service que permite, en un momento dado, hacer, digamos, personalizar para las diferentes empresas en función de cuál tú quieras que sea la dinámica de gamificación que quieres emprender, ¿no? Otro ejemplo que tenemos, hay un juego, seguramente muchos de vosotros no lo conocéis, yo que estoy metido en el mundo de innovación he tenido la oportunidad de probarlo. Es un juego que trata de innovar, es decir, pone a un grupo de empleados a innovar sobre una situación concreta, es un reto concreto. ¿Cómo? A través de Binacle. Binacle es un juego de mesa. Un juego de mesa que también se puede jugar de forma virtual, digital, pero es un juego de mesa, como toda la vida, como el Monopoly y todo eso, pero lo que permite es a la gente, con esa dinámica de juego, innovar en algo que quiera la compañía, ¿no? Un reto y demás a través de un tiempo jugando el juego, ¿no? Por otra parte, la ciudad de Santander, en su día, hablabais de innovación, ¿no? Que cómo le permitía a la gente innovar también, ¿no? Pues Santander lanzó una web de Open Innovation que se llama Santander City Brain Eco, que lo que permite es a los usuarios dar ideas a base de puntos, premios y motivaciones varias para mejorar la vida de Santander, en Santander, ¿no? Digamos, convertir a Santander en una Smart City, ¿no? Y los usuarios, a través de retos que se le plantean, pues van dando sus ideas y luego con ello tienen incentivos, puntos, clasificaciones, motivaciones varias, ¿no? Por otra parte, Nike lo conocéis todo, ¿no? Nike Plus pues, lanzó esta iniciativa que el objetivo principal era aumentar la cuota del mercado del segmento. ¿Objetivo secundario? Pues evidentemente reforzar los valores de marca, mejorar el conocimiento de su cliente, mejorar la salud de sus clientes, mayor engagement, incentivar la práctica del ejercicio. Lo hizo a modo de red social, ¿no?
y seguro que muchos de vosotros lo habréis utilizado, ¿no? My Starbucks Reward también fue otra iniciativa de gamificación que tuvo, que en su día buscaba aumentar la fidelización y la venta de sus productos. Sacó una tarjeta de Starbucks y una app, ¿no? Y con eso ibas consiguiendo unas estrellas, ¿no? Digamos, esos estrellas los podías canjear por puntos en la tienda, ¿no? En principio, 6 millones de usuarios, nada más y nada menos. Luego Samsung Nation Samsung creó una comunidad en la que se obtenían puntos y pasaban niveles en función de, bueno, pues ibas ayudando a otros usuarios, respondías encuestas, proporcionabas datos, generabas contenidos en foros, etcétera, etcétera. Era como una comunidad a través de la cual tú ibas teniendo incentivos, se te iba reconociendo y demás, ¿no? Y luego una aplicación que antes hablabais del aprendizaje, por ejemplo, de aprendizaje de idiomas, como Duolingo, ¿no? Duolingo es una aplicación de gamificación en la cual, a través del juego, ayuda al aprendizaje de los idiomas. Y bueno, pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Jugamos o no jugamos? No sé si esto es un poco lo que os quería contar hoy. Espero que no haber sido muy pesado en mi esperar que no había leído. En absoluto, David. ¿Tienes ocasión? ¿Puedes ver el chat? Sí, no había leído preguntas, perdonar que. Pues nada, las vemos ahora. Sí, sí. Vale. Entonces, por favor, tal, vale, voy viendo preguntas, ¿vale? ¿Qué rol o casos hay de gamificación en carrera? Perdón. Un segundillo que voy a. Disculpa, ¿eh? Sí, ¿te la leo yo? Aquí no. Vale. ¿Qué rol o casos hay de gamificación en carreras universitarias o similares, ¿no? ¿EUDE tiene previsto aplicar en algún modo de su contenido? Bueno, esta la contesto yo. Esta la contestas tú. No, bueno, yo en el mundo universitario la verdad es que no conozco a día de hoy. Seguramente tiene que haber casos de gamificación y si no los hay, a mí sin duda se me podrían ocurrir para temas, por ejemplo, de la comunidad, en el caso, por ejemplo, de EUDE, que tiene más, digamos, estudiantes que vienen de distintos países, ¿no? Pues el hecho de crear comunidad y demás, ahí sin duda podría haber estrategias de comunicación. Yo no conozco exactamente el mundo universitario y estrategia de gamificación. Conozco más estrategias más a nivel corporativo de dentro de la empresa y de fuera de la empresa, ¿no? Pero seguramente sí que habría potencial para hacer estrategias de gamificación, no tengo duda. En EUDE esto no es propiamente una gamificación, pero sí que, y corrígeme David, se aproxima en que tenemos muchos contenidos, por ejemplo en el MBA tenemos todos nuestros contenidos me refiero a los ebooks, son interactivos. No es propiamente una gamificación, pero lo que queremos es aumentar pues la diversión en el estudio y hacerlo más dinámico. Presencialmente sí que hemos aplicado gamificación en el área de finanzas, con un juego parecido a, sí, como al que has puesto ahí, el de innovación, con un tablero parecido al del Trivial, en la que cada casilla que ibas avanzando era una decisión de inversión, de costes, ¿no? Y era una forma de ir aprendiendo. Ver cómo los flujos de caja, fondos de maniobra, necesidades operativas de fondo, todo esto aplicado, ¿no? Me has abierto la mente, Juan, porque estaba pensando sobre la marcha ¿Sí? y sí que conozco una iniciativa muy buena, que no voy a decir el competidor porque es de un competidor nuestro. Ya me lo contarás. Sí, pero que precisamente trata de eso, lo utilizan en su fundación, ¿Sí? lo utilizan en el entorno laboral, pero también lo utilizan en el entorno universitario. Y consiste en crear una compañía de seguros desde cero. Y en base a esa compañía, tú vas tomando una serie de decisiones y vas aprendiendo de seguros y vas viendo un poco, en base a tus errores o tus aciertos, cómo evolucionaría en realidad una compañía de seguro. Es un competidor nuestro que tiene este software, su fundación, y lleva a cabo iniciativas de este tipo en universidades, ¿no? Estupendo. Y luego, ¿cómo puedo usar la gamificación en un entorno tenso de trabajo entre dos compañeros, una jefa y otra subordinada? Esta es difícil, ¿eh? Esta es difícil, la que nos hace Paola, ¿eh? No, Paola. Bueno, la gamificación no hace milagros tampoco, ¿eh? No, bueno, la gamificación sí que hay muchos casos de éxito en compañías internas, sobre todo para gestión del cambio, ¿no?
Si te refieres más a la gestión del cambio, las formas de trabajar, antes os ponía un ejemplo, ¿no? Conozco casos en los que, por ejemplo, compañías que antes, en el caso de innovación, ¿no? Compañías que antes no innovaban nada y a raíz de estrategias de gamificación en torno lo digitalizaron todo, digamos, como una especie de web de Open Innovation y demás, mediante el cual la gente adquiría puntos por ideas, podían entre varios formar un equipo y construir ideas, se les reconocía, tenían premios, incentivos. Y en base a eso consiguieron, pues, digamos, primero consiguieron en el corto plazo que hubiera ideas muy interesantes para el desarrollo y en el medio y largo plazo, lo más importante, crear esa cultura de que la gente podía innovar, de que la gente no tenía, que una persona que esté, por ejemplo, en finanzas o en legal también puede innovar, no solo se le ocurre al que está en negocio, ¿no? Y en procesos de gestión del cambio también se utiliza se utiliza mucho. Pero bueno, este caso concreto no te sé decir. Dependerá de la actitud del jefe. Sí. Y luego tenía qué rol o casos hay de gamificación en carreras universitarias o similares. Esto lo hemos visto. Sí. Es cómo puede usar la gamificación en entorno tenso o tal. En procesos de selección, la gamificación se utiliza más para detectar competencias y roles que el juego recomienda en estos casos. Ahora por la pandemia. A ver, no entendí muy bien la pregunta. Dice, en procesos de selección la gamificación se utiliza más para detectar competencias y roles, efectivamente. Eso es así, como tú dices, Tatiana. Y luego, ¿qué juego recomienda en estos casos que sean virtuales ahora por la pandemia? Bueno, es que el juego, yo no te puedo recomendar un juego en concreto porque depende mucho de los objetivos que persigas, del tipo de perfil que tengas, no sé, se puede plantear una historia, es que depende mucho ya te digo, siguiendo un poco el proceso que te he dicho antes, ¿no? Hablar de objetivos, hablar de jugadores y en base a eso elegir las dinámicas. No se puede hablar de una generalidad. Oye, para este caso concreto, pues sin duda alguna tendría que ser, si tu objetivo es identificar capacidades, tendrías que lanzarles retos en los cuales tuvieran que poner de manifiesto que tienen esas, no sé, se me ocurre en virtuales, pues yo que sé, a lo mejor pequeño, yo que sé, hay alguna empresa que he visto yo que hace más de escape room, asociadas virtuales para procesos de selección, para ver un poco qué capacidad tiene de pensar o no. Yo todavía me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en consultoría hace ya muchos años, bueno, no tanto, es que soy joven, me acuerdo que cuando me entrevistaban, siempre me hacían preguntas que en el fondo no era gamificación, ¿no? Pero eso extendido a lo que dices tú. Me decían, oye, ¿cuántas pelotas de tenis meterías en esta sala? ¿O cuántos taxis tú crees que habría yo qué sé, en Bogotá? O sea, me hacían preguntas de este tipo que lo que te hacía un poco era reflexionar y empezar a pensar sobre o sea, que al final no iban tanto, al señor le daba igual cuántos taxis hubiera en Bogotá, pero él quería ver ¿Y por qué, no? cómo razonabas tú, cómo calcularías tu capacidad analítica, ¿no? Pues las dinámicas de gamificación deberían ir un poco en esa línea, ¿no? Sí, en ese sentido, David, yo he participado en algún escape room para detectar capacidades de líder, ¿no? Como en lo que tú has comentado, ¿no? O sea, quién lidera y en qué capacidades puede destacar un líder, ¿no? Porque no todo líder destaca las mismas capacidades, ¿no? Unos son mejores para organizar, otros para mandar, otros para otros para motivar. Claro. Y es una forma de, como has dicho tú, en el proceso de selección, pero también internamente, bueno, pues te ayuda para conocerte a ti como profesional. Sí. Sí, porque al final la simple entrevista en muchas ocasiones, Claro. esto de momento lo aplican pocas empresas a nivel de entrevista de proceso de selección. Pero claro, tú al final en una entrevista le haces una entrevista un poco seria y tal, y depende cuál sea la cultura de tu empresa, si tú quieres gente más que se sepa un poco más buscar la vida, o que sea más sociable, menos sociable, más tal. Esos hábitos, a veces en una entrevista o eres muy bueno o pueden ser difíciles. Y mientras que en una dinámica de gamificación así corta, muy larga, no muy larga también pueden ser en ocasiones fáciles y de obtener. Luego me preguntaban por aquí un tema de sanidad. Bueno, en sanidad, os he dicho, se utiliza mucho sobre todo para potenciar la salud de las personas, para los hábitos saludables, alimentación, ejercicio físico y demás. Y luego, vinculada a esa pregunta, hablabas de
la calidad de nuestra atención a nuestro cliente. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Depende del objetivo que persigas. Perdona que sea pesado y vuelva al objetivo, porque en base a eso pues te tienes que plantear y hay que hacer un diseño específico, ¿no? Pero para mejorar la calidad de un servicio, pues seguramente tendría ese feedback de los clientes cuando le prestas el servicio, como al final la interactuación con los clientes o el logro de determinadas situaciones con clientes podrían ir sumando esos puntos o ir sumando esos premios que te permitiera posicionarse. Y sobre todo, aquí yo creo que es muy importante el reconocimiento. Puede ser económico, puede ser de promoción interna o puede ser un reconocimiento ante el resto de la empresa de aquellas personas que realmente vayan obteniendo más puntos y ganando más puntos en estos juegos de calidad de atención a los clientes, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, algunos ingenieros usaban la plataforma Kahoot para hacer sus clases más dinámicas, sobre todo. Sí, yo utilizo Kahoot para hacer el examen. Eso los ingenieros, no sé si lo hice por ti o... Si hay aquí algún alumno mío que haya dado clase recientemente conmigo, habrá visto que ahora con el tema pandemia, por no repartir papeles y demás, pues estamos haciendo exámenes en Kahoot. Estos temas que el Menti también sirve un poco para gamificar en el fondo, el Kahoot también sirve para gamificar en temas de clases, ¿no? Yo creo que al final, cuando estás dando una clase, pues muchos profesores también están intentando, no una gamificación como tal en sí, pero gamificar algunas partes de su proceso, ¿no? Porque al final es lo que decíamos antes, ¿no? Realmente aprendes más jugando. Y el famoso el learning... Antes hay que hacer un poco el circo también en clases. Sí. No, y el famoso learning by doing, ¿no? Que al final tú aprendes haciendo, ¿no? Efectivamente. Y a ti te pueden explicar una cosa, te lo explican, lo haces en un papel, pero al final tú cuando aprendes a hacer algo, realmente es haciéndolo, ¿no? Y qué mejor forma de haciéndolo que si encima es un ambiente lúdico y tal, oye, la gente va a la clase, se lo pasa mejor sin que eso sea un circo, un cachondeo, ¿qué tal? Pero yo creo que como los alumnos suelen ser muy responsables, respetuosos y demás, y comprometidos, pues siempre lo entienden y hay, oye... Pues, y hay una experiencia en cuanto al Kahoot. Os cuento que en la última bienvenida que hemos tenido a nuestros alumnos de máster, presencialmente aquí en Madrid, que ha sido en el mes de marzo, para socializar, tener en cuenta que el primer día, en el acto de bienvenida de inauguración de los másteres, es su primer día en contacto con la escuela, probablemente es su primer día en España, en Madrid, alumnos de 18 países distintos, nadie se conoce, pues poco para romper esa rigidez del acto institucional que tiene que haber, esa seriedad del acto académico inaugural, pues terminamos con un Kahoot este año, pues para socializar, en el que hablamos de cultura de Madrid, cultura de España, y después pues preguntas sobre procedencia, cuál es la mejor escuela de negocios, evidentemente éramos nosotros, ¿no? Entonces, y se romper el hielo y esa, propio de, llegas a un sitio en Madrid que no conoces a nadie y aquí tengo a mis profesores y directores de programa, ¿no? Sí. Sí, y fue muy útil. Eso se suele hacer mucho también en las convenciones de empresas. Claro. Juntan, pues, sobre todo en convenciones comerciales, que la gente de una zona no se conoce con otra, la gente de un país o no, pues un poco para que abrir a la gente, que se conozca y además sacar algo provechoso para la compañía, porque a veces dicen, no, es que con la excusa de, oye, vamos a conocernos, trabajando a lo mejor en un proyecto que está en marcha comercial y van sacando ideas y al final terminan presentando un proyecto y entre todos utilizando esas dinámicas, pues puede ayudar a ellos, ¿no? No tengo más preguntillas. José Ramírez comenta, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que en Google sí que hacen esos procesos de selección, utilizan muchas veces temas de gamificación. En general, en estas empresas más modernillas y sobre todo que lo que permiten, muchas empresas de estas lo que buscan son perfiles que están muy demandados, ¿no? Y también quieren dar una imagen muy moderna y muy fresca al exterior, ¿no? Y por eso utilizan técnicas, aparte que porque realmente creen y porque creo que es una buena forma de captar realmente la esencia de una persona antes de entrar a una compañía. Muy bien, David, pues hay más preguntas. Estamos ya 15 minutos sobre el tiempo estimado. Te agradezco mucho tu dedicación, tu profesionalidad. Yo he aprendido mucho, me lo he pasado bien.
Más ramificado. Y nos vemos para la próxima, que es Sí. el mes de junio. Sí, yo nada, Juan, aprovechar y daros las gracias a todos, a Oído en primer lugar, por darme la oportunidad de hablar con todos vosotros y a todos los asistentes, que no he podido mirar a cuántos llegábamos, ahora mismo hay 32, con lo cual hay 32 seguidores que se han quedado aquí hasta el final. Estupendo. Y nada, agradecerlo y sobre todo espero que os llevéis, más que seáis unos expertos en gamificación, que yo creo que no es el objetivo, que os llevéis ideas y conceptos que el día de mañana, si queréis, lo podéis aplicar. Claro que sí. David Fernel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima. El mes que viene nos vemos de nuevo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.